Hola amigos, en este segundo video vamos a aprender cómo se construyen tablas de distribución de frecuencia. Bueno, vamos con nuestro primer ejemplo. Ante la pregunta de número de hijos por familia, una muestra de 20 hogares marcó las siguientes respuestas. Aquí tenemos las respuestas. Y empezamos a la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias. En la primera columna colocamos todas las posibilidades de cantidad de hijos que habría. Número de hijos, podemos ver según las respuestas que pueden ser 0, puede ser 1, puede ser 2, 3 o 4. En la segunda columna vamos a realizar el conteo de la información recibida. Empezamos con 0 hijos. ¿Cuántas personas indicaron tener 0 hijos? Vemos los datos de la tabla y solo encontramos a una familia que indicó tener 0 hijos. Entonces solo tendríamos que trazar una barrita, una línea que representa 1. Vamos a ver ahora cuántas familias indicaron tener un hijo. Veamos. Un hijo, va 1, van 2, van 3 y van 4. Entonces aquí hemos trazado 4 barritas que representan ese 4. ¿Cuántas familias indicaron tener 2 hijos? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 familias indicaron tener 2 hijos. Contamos. 1, 2, 3, 4, tachamos. 5, 6 y 7. Sigamos contando. 3 hijos. Una familia, 2, 3, 4, 5, 6 familias indicaron tener 3 hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora 4 hijos. Tenemos 1, 2 familias indicaron tener 4 hijos. 1 y 2. Muy bien, continuemos con la construcción de la tabla. La siguiente columna va a representar la cantidad numérica de este conteo y se llama frecuencia absoluta. Normalmente se simboliza con una letra F minúscula o simplemente F minúscula I. En este caso, para la primera fila, corresponde colocar el número 1. Colocamos entonces el 1. Para la segunda fila, corresponde el número 4. Vamos con el número 4. La siguiente corresponde el número 7. En la siguiente el número 6. En la siguiente el número 2. Y finalmente podemos hacer el cálculo del total. ¿Cuál es el total si sumamos estas cantidades? 1 y 4 son 5 y 7 12 y 6 18 y 2 20. Efectivamente eran 20 familias. Y a este total también lo podemos llamar con la letra N minúscula. De hecho es la forma correcta de escribir el total. N minúscula entonces es igual a 20. En la siguiente columna tenemos las frecuencias acumuladas, simbolizadas con la letra F mayúscula o FI como tenemos aquí. Como su nombre lo dice, tenemos que ir acumulando las frecuencias absolutas nivel por nivel. En el primer nivel tenemos 1 en la frecuencia absoluta. En el segundo nivel acumulamos 1 más 4 y sería 5 la frecuencia acumulada. En el tercer nivel tenemos que acumular 1 más 4 más 7. Tendríamos 5 más 7, 12. En el cuarto nivel acumulamos 1 más 4 más 7 más 6 o simplemente 12 más 6, 18. En el siguiente nivel tenemos 18 más 2, 20. La frecuencia acumulada entonces aquí es 20. Y este número tiene que coincidir plenamente con el número total de la frecuencia absoluta. Ahora vámonos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se simboliza con la letra H minúscula o simplemente HI minúsculas. ¿Qué quiere decir la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la relación que existe, vamos a ponerlo por aquí arriba, H sub i, es la relación que existe entre la frecuencia absoluta, que es Fi, dividida entre la cantidad total de datos, es decir,
n. Y empezamos entonces a hacer el cálculo. Para la primera línea tenemos la frecuencia absoluta 1, dividiéndose entre la cantidad total de datos, que es 20. Luego entonces, para la primera fila tendríamos la frecuencia absoluta, que es 1, entre 20, que es el número total de datos, y esto nos da 0.05 o 0,05. Para la siguiente línea tendríamos 4 entre 20, que es 0,2. 0,2. Y sigamos para la siguiente fila, 7 entre 20. 7 entre 20 es 0,35. 0,35 escribimos entonces. Para la siguiente fila será 6 entre 20, que corresponde a 0,3. La siguiente fila sería 2 entre 20, que es 0,1. El número total de datos, o mejor dicho, la suma de estos datos, debería darnos exactamente la unidad, 1,00. Y si no sucediese, entonces nuestro último dato, el 0,1, tendría que ajustarse, aumentado o disminuido, de tal manera que quede la suma exactamente 1. Entonces, en este caso sí nos queda 1. Podemos comprobar con una calculadora. Yo voy a poner 1,00. Y ahora nos vamos a analizar la siguiente columna, que es la frecuencia relativa acumulada. Como su nombre lo dice, tenemos que ir acumulando las frecuencias relativas. Su símbolo es una H mayúscula o también H mayúscula I. Entonces vamos a ir acumulando y tendríamos 0,05 para la primera línea. Para la segunda línea, 0,05 más 0,2, es decir, 0,25. Sigamos acumulando, quedaría 0,6. Sigamos acumulando, es 0,6 más 0,3 es 0,9. Sigamos acumulando, 0,9 más 0,1 es exactamente 1,0, cantidad que tiene que coincidir con la del total de la anterior columna. Y ahora nos vamos a conocer la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es muy fácil de hallar. Vamos a poner la formulita. Esta frecuencia porcentual está en directa relación con la frecuencia relativa. Vamos a decir, frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa, que es HI, multiplicado por 100. Entonces analicemos. 0,05 multiplicado por 100 nos resultaría 5. ¿5 qué? 5%. Y en la siguiente, 0,2 multiplicado por 100 es 20%. Como ustedes se pueden estar dando cuenta, la frecuencia relativa o la cantidad expuesta en la frecuencia relativa es la misma del porcentaje, solo que puesta en forma de decimal. Entonces podemos simplemente hacer la conversión corriendo 2 comas hacia la derecha. 35%, 30% y en este caso 10%. La suma de todas estas cantidades tiene que siempre cuadrar perfectamente el 100%. Y ahí tenemos ahora sí nuestra tabla de distribución de frecuencias con cada uno de los detalles explicados pormenorizadamente. Pero podemos hacer algunas preguntas a partir de esta información. Aquí nos hacen, por ejemplo, las preguntas. ¿Cuántas familias tienen 4 hijos? La cantidad de hijos la podemos encontrar en la frecuencia absoluta. Número de hijos, 4 hijos. ¿Cuántas son? 2 familias que tienen 4 hijos. Entonces podemos responder 2. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje del total no tiene hijos? Porcentaje. ¿Qué porcentaje no tiene hijos? Estamos hablando de las familias que tienen 0 hijos, que en este caso es el 5%. Y podemos efectuar una serie de preguntas más. En este caso son las únicas que nos solicitan.